A mí me gustaría que nuestras universidades y nuestra sociedad empiece realmente a cuestionar el vínculo que hay entre nosotros y quienes tienen poder en nuestra sociedad. López Obrador, el presidente, prometió que iba a devolver el ejército a los cuarteles en su campaña. Lo dijo. Pero ya siendo electo, está militarizando casi toda la esfera de la vida. Es una violación flagrante a la Constitución y es un insulto. El secretario de Javier Corral recibió una llamada de un ranchero que le dijo: están en mi rancho los bastardos que mataron a esas mujeres y a esos niños. Les dieron direcciones precisas para que fueran por ellos. Nunca fueron. Nosotros tenemos que reclamar el poder social de retirar ese poder cuando no está cumpliendo. No podemos seguirle permitiendo el monopolio en la seguridad a personas que terminan armando delincuentes y que esos delincuentes maten mujeres y niños. Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy viene a visitarnos una persona que he tenido la fortuna de tenerlo 2 veces y esta es la tercera. He tenido la fortuna de disfrutar de su amistad. He tenido la fortuna de sufrir con él y su familia. He tenido la fortuna de mentarle la madre a López Obrador por lo que ha hecho con su familia y he vivido muy de cerca la tragedia de la familia Levarón. Julián Levarón, how are you? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto de Igualmente. regresar a tu programa. No, bienvenido y gracias por venir. Platícanos un poco, ¿por qué viniste? Pues creo que es necesario iniciar una conversación en nuestro país sobre un tema que creo que es crucial. Decía Voltaire, el filósofo francés, Sí. que si quieres saber lo que te controla, observa lo que no estás permitido criticar. Y creo que es de vital importancia, por el desastre que tenemos en nuestro país, entablar una conversación sobre el contrato o el acuerdo que hay entre los ciudadanos y nuestros gobernantes. Déjame darle un poco de antecedentes al público que no te conoce necesariamente, a la familia típica. Julián Levarón, sus hermanos, sus esposas, sus hijos y nietos iban caminando de un lugar de Chihuahua a otro lugar en Chihuahua que era donde vivían. Sonora. No Chihuahua. Esto sucedió en Sonora. En Sonora, pero vivían en Chihuahua. Iban de Chihuahua a Sonora. A Sonora, porque tenemos ok. comunidades de los dos lados. Ok. A la mitad del camino, unos bandoleros, unos guerrilleros, los llenan a balazos, ustedes se deben acordar, y matan prácticamente a toda esa familia Levarón. ¿Cuántos eran, Julián? 3 mujeres y 6 niños, pero fueron 17 los acribillados. 3,500 disparos. Les dispararon a 3 camionetas con 3 madres de familia. Imagínate. Y algunos de sus hijos. Pues todos murieron. No todos murieron. Unos sobrevivieron y unos todos baleados. De hecho, uno le perdió la quijada y tiene tornillos, y otro le pegaron en la pierna, y fueron 9 los que fallecieron, pero los heridos fueron otros 6 y unos muy graves. Fueron más de 3,500 disparos. Qué bárbaro. Siempre se supuso que estuvieron en el lugar incorrecto a la hora incorrecta, que la familia Levarón no tenía nada que ver con estos guerrilleros, con estos matones, pero ustedes se deben acordar, hubo un escándalo gigantesco en la República por esa tragedia. Eso fue hace 4 años y pico. 3 años, casi 3 7 años. meses.
Yo creí que ya... 2019, el 4 de noviembre. Ok, yo creí que era 2000. Sí, claro, 2019, tienes razón. Han ido, han venido, hablado con gobernador, con gobernadora, con ministerio público, con otro ministerio público, con el presidente, sin el presidente. ¿Y qué ha pasado 3 años, 7 meses después, por favor? Ninguna sentencia, ninguna. Todavía, ahorita estamos en juicio con el primer detenido de esa masacre para ver si le dan una sentencia por delincuencia organizada. Todavía nuestras leyes no lo pueden juzgar ni siquiera por el homicidio. Entonces, al parecer le fincan hoy los cargos por homicidio y la fiscalía está tratando de castigarlo por homicidio y delincuencia organizada también. ¿Y los otros saben dónde están? Pues hay otros 32 detenidos. Hay un total de 33 y otras 10 órdenes de aprehensión de al menos 100 personas que participaron en esa masacre. 100 personas, eso 100 no me personas. acordaba. Entre ellos militares, Sí. exmilitares, policías, el director de seguridad pública de Janos. Y de hecho yo estuve en el juicio como testigo en contra de este malandro, porque a mí me detuvo con un cuerno de chivo en el camino en marzo del 2019. Pero es la experiencia que muchos pasan en Chihuahua. ¿Sigues transportándote Chihuahua a Sonora en carretera? Sí, ahí vivimos, ahí trabajamos. ¿Cómo está la comunidad hoy? Pues más fuerte que nunca. De hecho, en Sonora la comunidad pues básicamente abandonó México. Más del 80% dijo, nosotros no podemos soportar tanta inseguridad y tanta impunidad. Y mejor se fueron a Estados Unidos. Pero del otro lado del cerro, en Chihuahua, nosotros estamos absolutamente determinados a defender nuestra libertad y nuestras familias. Y realmente de ser testigos en contra del crimen y la criminalidad dentro y fuera de las instituciones. A ver, muchos de ustedes no saben. La familia Levarón pertenece a una comunidad mormona en Chihuahua. Hay esa comunidad en Chihuahua, hay esa comunidad en Sonora. Los mormones son creyentes de matrimonios abiertos, de tener varias esposas e hijos, siempre y cuando tengan la responsabilidad de alimentarlos y educarlos como deben educarlos. Si no, no pueden tener ese tipo de relaciones. Pero son comunidades muy buenas, trabajan muchísimo, son empresarios, agricultores muy exitosos y es injusto que le hayan hecho lo que le hicieron. A ver si tienes memoria. Te voy a pasar un video que estuviste aquí en Desayunando con Ángel Verdugo y con Javier Lozano, y a ver si te acuerdas. Esto, yo lo que pienso es que esto es la fuente del poder usurpado en nuestra sociedad. Y esto es lo que me gustaría hacer con esta cosa. Tu credencial de lector. Porque pienso que nosotros debemos de deslegitimar totalmente a esta organización. Y el presidente aparte está de acuerdo conmigo, pero pues claro, él quiere tener otra que sea todavía más, ¿cómo se dice? Más controlador. Más controlador. Más controlador. Y los dejo con eso. O sea, yo pienso que yo vine aquí porque siento la urgente necesidad de iniciar una discusión sobre lo que estamos viviendo y que se nos respete la libertad de expresión y empecemos a explorar otras posibilidades, porque yo en este camino en la que andamos, yo no veo soluciones. Yo veo que vamos peor. Ese debate lo vas a tener con Paco de este domingo. Pues yo encantado. Bueno, con Paco y con muchas otras personas. Sí, con el auditorio. De mucho fondo. ¿Estás arrepentido de haber roto tu credencial de lector? Pues yo creo que fue mi forma de expresar
que ese vínculo con la autoridad es fraudulenta. Y en ese sentido estoy más convencido que nunca. De hecho, creo que están de mi lado y que estamos cansados de que se nos insulte como los irresponsables en la sociedad. Al menos las 2/3 partes de los habitantes del Estado de México que no participaron en las elecciones. Aclárame ese punto. Es un estado que tiene 18 millones de habitantes, sí. 6 millones de votos. Sí. ¿Cómo puedes decir que eso es representativo de la mayoría? Si la mayoría, te digo, el presidente de México ganó las elecciones con 30 millones de votos y hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. La idea de que esto es representativo de la sociedad es una burla. Porque primeramente, para que exista un contrato que pueda tener el nombre, se tiene que consultar con la persona con la que se está contratando, no se le puede imponer. Y tampoco se puede hacer contratos con personas desconocidas. La credencial de elector tiene tu nombre, tu foto, tu firma, tu dirección, toda tu información para que hagas acuerdos legales en cualquier otra institución y en cualquier otro negocio. Pero a la hora de usarlo para el vínculo entre los ciudadanos y quienes tienen poder entre nosotros, se requiere permanecer en el anonimato. Y creo yo que eso es totalmente fraudulento, porque ni sabe la persona que termina siendo electa quién lo contrató, y tampoco le tiene que cumplir a nadie, porque pues no es un contrato explícito, ni tampoco asumen la responsabilidad del desastre quienes terminan contratando a los peores imbéciles que hay entre nosotros. Y lo digo con convicción, porque vivimos en un país en donde el gobierno es el más grande que ha tenido México en toda su historia y el más caro. Y tenemos instituciones que reclaman el monopolio en la seguridad y terminan pagándole y armando de manera legal por servicios de seguridad, al menos en Chihuahua, a los peores delincuentes que hay en nuestras calles, que son los policías. Digo, policías y militares participaron asesinando a mi familia. ¿Hablas en serio? El director de Seguridad Pública de Janos está en el altiplano junto con los demás sicarios por haber participado en esa masacre y tenía 14 años en ese puesto. Y así hay muchos, así hay muchos. De hecho, en nuestro municipio, en Galeana, nosotros corrimos a 18 policías municipales, a todos, hace 2 años. Y el alcalde me dijo hace 2 semanas que visité con él, porque es mi primo, que el robo en el municipio ha bajado el 85% desde que corrimos a todos los policías. Y realmente en Nuevo Casas Grandes, que es la ciudad que está cerca de nosotros, también ya corrieron a todos los policías, porque nosotros no hemos callado de la necesidad de poner orden, porque pues la gente le tiene más miedo a los policías que a los sicarios. Y muchas veces los policías son sicarios y los más peligrosos, porque son los que te detienen y te levantan a veces. Nunca de los que tienen detenidos, nunca se supo la verdad, o sea, pues, ¿a qué iban o contra quién iban y se confundieron o qué diablos? Todavía no sabemos, pero mientras pasa el tiempo tenemos más claridad porque estamos escuchando los testigos, los testimonios y todo lo que va recabando la autoridad. Y hasta ahora lo que nos han dicho es que no tenían la intención de asesinar a mis primas y a sus hijos, pero como venían en Suburbans, ellos pensaron que eran malandros. Pero tampoco les importó en contra de quién estaban disparando porque tenían la orden. De hecho, yo he escuchado llamadas en donde el jefe les dice, pero ¿por qué le abrieron fuego a mujeres? Ya ni la chingan. Y el otro le dice, pues jefe, usted dijo que disparáramos en contra de quien fuera pasando en esas camionetas. Entonces, es algo increíble, ¿no? Porque
después de dispararle, porque ellos grabaron la agresión. De hecho, México va a conocer ese video en algún momento. Y ¿Los malandros? Los malandros, el que está detenido ahorita. Él la grabó. Con su teléfono grabó esa agresión. En contra de mi prima Ronita, 2 gemelos de pecho, literalmente chiquitos. Dios mío. Y sus otros 2 hijos, Howard y Crystal. Y mi prima, una niña de 32 años, Sí, con 7 hijos. No puede ser. Y después de que le llovieron disparos, se bajaron y les dieron la orden de quemarla. Entonces todavía les echaron gasolina y les prendieron fuego sin saber si ya habían fallecido. Y realmente, aún con todos esos datos, ya van 3 años con 7 meses y no hemos visto una persona sentenciada, porque el Poder Judicial, que reclama autoridad a través de las elecciones y las instituciones, es un grupo de personas, y la Fiscalía, que reclaman que tenemos la garantía de justicia si alguien nos lastima o si alguien nos hace daño, y la reparación del daño. Pues en la realidad, la impunidad es casi el 100%. Y este es un efecto de un contrato fraudulento en donde los que participan no se identifican y nadie es responsable de nada. Es un poder totalmente irresponsable. ¿Cuánto tiempo desde el accidente, desde la tragedia, a ver al presidente les llevó? Más o menos. Pues no lo sé, pero yo creo que fueron meses. Y se ha hablado con él algunas veces, pero eso no resuelve nada. La impunidad está peor que nunca. Claro. ¿Qué les dice? ¿Promesas? Pues él ha dicho muchas veces desde la mañanera que se ha hecho la justicia. No hay una sentencia. No es cierto, no se ha hecho nada. En esa masacre. Y yo siento realmente que es un agravio en contra de todas las víctimas en nuestro país hacer ese tipo de declaraciones, porque son totalmente falsos. Si yo te platicara los casos que hemos tenido aquí en Atypical para ayudarlos, es increíble. No, en México lo que seguro no hay es el Estado de Derecho. No hay. Y entonces, ¿dónde está la seguridad que sales a caminar con tranquilidad? Pues al último, Carlos, la mera neta es que el derecho que no se puede negociar y que es inherente y que es de cada uno de nosotros, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y el derecho a la propiedad, son derechos que no se pueden negociar. Tienes razón. Y al último, somos 140 millones de mexicanos. Nosotros hemos abandonado nuestra responsabilidad, porque cuando un contrato no se cumple, ahí se termina la obligación moral y debe de terminarse la obligación legal. Pero como es poder usurpado, pues de allá para acá están las obligaciones y de aquí para allá somos súbditos, literalmente somos ganado. Sí, creo que lo estás definiendo muy bien, porque 3 años, 7 meses, día por día, te conviertes automáticamente en un borreguito. Vas, trabajas, tus sentimientos se van enfriando poco a poco, tu cabeza y tu corazón creen y sienten que tu amor está con los que fallecieron y con los lesionados, y cada día como que se aleja más la ley, ¿no? Pues la ley no, sino... No la ley, tienes razón. Digo, la ley, en mi opinión personal, es algo que es independiente de toda injerencia y decisión humana. De hecho, originalmente, las leyes llegan a ser tal por la resolución de los conflictos en la sociedad como precedente. Y queda como precedente, esta es la manera de resolver un conflicto, y eso le llaman la ley natural. Es lo que surge de la sociedad como las reglas que la gente tiene que obedecer.
Y lo que se hacen desde los parlamentos del mundo muchas veces es violentar las leyes porque exacerban la paz en la sociedad y no son un efecto y no son un reflejo de los sentimientos ni las convicciones de la gente. En el caso de nosotros, si nuestras leyes nos dieran a nosotros, en nuestra comunidad, el derecho de administrar y de garantizar la justicia, y que eso fuera un reflejo de lo que los mexicanos sabemos que es justicia. Correcto. Estos bárbaros que le dispararon 3,500 veces a mujeres y niños serían fusilados en la plaza pública. La gente en Chihuahua no les perdonaría la vida a estas personas. Claro. Y sin embargo, la usurpación de autoridad en nuestro país nos obliga a todos los que no le hacemos daño a nadie, los que trabajamos de manera honrada y honesta, a pagar porque coman 3 veces al día, porque les garanticen que los están respetando, por los guardias, por la centralización de poder que está a 1,000 kilómetros de donde se cometió el daño y todo el gasto que implica ir por las pruebas, ir y venir y todo el reborujo que termina siendo defraudando a toda la sociedad en ese sentido. Y creo que eso nosotros tenemos que empezar a exigir que las cosas sean distintas y que el poder que hay en la sociedad no solamente podamos ir a solaparlo cada 6 años para que el siguiente dictador jinetee el poder como mula rentada y le saque todo el jugo que pueda, para que llegue el otro, irnos con el Jesús en la boca, volver a solaparlo. Nosotros tenemos que reclamar el poder social de retirar ese poder cuando no está cumpliendo. No podemos seguirle permitiendo el monopolio en la seguridad a personas que terminan armando delincuentes y que esos delincuentes maten mujeres y niños. Porque tú lo dices, es real, pero qué difícil es creer que un pinche jefe de la policía sea un gángster. Es... Todos los ¿sabes? son. En Chihuahua sí, todos los son. Sí, pero... O sea, deben cumplir con la ley. Mira, Carlos, te lo pongo de esta manera. En Nueva York fue juzgado uno de los hombres más poderosos de este país, el encargado de la seguridad pública nacional para 140 millones de seres humanos, por un grupo de 12 personas de la calle, gente común. Se sentó como jurado y el jurado, hay que reconocer, es negarle al gobierno el monopolio en la justicia y que la población decida si es culpable o es inocente el acusado sin tener que responderle a nadie por su decisión. Nosotros nos hemos vuelto tan técnicos en la procuración de justicia que si no tiene una huella, una de las balas o una de las armas o alguien movió el cuerpo, ya la matemática no cabe y ya se nos cayó el cerebro, porque ya no existe la justicia en ese sentido. Es cierto. El jurado que condenó a Genaro García Luna decidieron que es culpable y aunque todas las pruebas digan lo contrario, ellos no le tienen que responder a nadie por su veredicto. ¿Por qué? Pues porque todos tienen que estar de acuerdo y cuando 12 personas están de acuerdo en un veredicto, es el reflejo de los sentimientos sobre la justicia de una sociedad. Y nosotros estamos tan divorciados de esos sentimientos que la procuración de justicia en nuestro país no tiene nada que ver con los sentimientos y las convicciones de 140 millones de seres humanos. Y la credencial del elector y este contrato literalmente es la usurpación de una dictadura que casi nos insulta con la noción de que lo que ellos hacen es científico y que es superior a la inteligencia de todos los mexicanos. Es ridículo. ¿Y qué sugieres? Pues yo lo que sugiero es que los mexicanos empecemos a redescubrir
lo que no hemos tenido y lo que no hemos expresado. 140 millones de nosotros, que es tantita dignidad, tantito respeto propio, tantito amor por nuestra familia y reconocer que nuestra obligación por nuestra libertad es con Dios, no es con ninguna fuerza terrenal. Y en ese sentido, tenemos la obligación de oponernos a lo que nos humilla y lo violenta nuestros derechos y amenaza a nuestra familia con todo el valor de nuestras convicciones, aunque eso nos cueste la vida. Yo estoy determinado por mi parte a no ser cómplice con mi silencio, a no ser un delincuente con mi silencio. No lo ha sido, no lo ha sido. Ha sido un gran portavoz de toda la familia, sí, y ha sido muy luchón, muy, muy luchón. Y eso es admirable de parte de ustedes. Dime una cosa, los pequeños que se salvaron, ¿cómo viven hoy? ¿Con traumas o mal? Uno de ellos, si ve una Suburban, entra en pánico, empieza a temblar. Y otro de ellos, como va creciendo y le pusieron mucho metal en la boca porque le volaron la quijada con un disparo, se le quebró el metal y se le infectó y tiene todo tipo de problemas, o sea, no puede ni comer bien. Y la niña, la hija de la esposa de mi primo Tyler, que también fue asesinada, una niña de 9 meses que estaba en un carro de bebé. Por cierto, yo la encontré y yo la llevé a un lugar seguro. Porque nosotros llegamos a la escena, ninguna autoridad llegó. Pedimos la ayuda del gobierno de Chihuahua desde la mañana, el gobierno del estado de Sonora desde la mañana. Nunca llegaron. Nunca llegaron. Hay un pacto y un acuerdo de impunidad y de solapar a estos grupos. ¿Hablas en serio? Duarte era el gobernador, ¿verdad?, de Chihuahua. No, era Javier Corral. Corral, perdón. Sí, de hecho, nosotros hicimos una marcha en Chihuahua acusándolo de un gobierno narcoterrorista, porque el secretario de Javier Corral recibió una llamada de un ranchero que le dijo: están en mi rancho los bastardos que mataron a esas mujeres y a esos niños, les dieron direcciones precisas para que fueron por ellos. Nunca fueron. No te creo. Te lo digo, te lo digo con absoluta certeza. Y la cosa es de que querer justicia en contra de nuestras instituciones es un calvario de ir a nuestras instituciones para que ellos nos den justicia. Así de bruto y ridículo es. En Estados Unidos hay una cosa en la que todas las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra estuvieron de acuerdo que fuera común para las 13 colonias. De todo lo demás se pelearon antes de que tuvieran constitución. Y eso fue el derecho de que la gente común participara en establecer la justicia y el derecho a un jurado popular. Cuando alguien es acusado de un delito, es un derecho sagrado en Estados Unidos. Y eso es negarle al Poder Judicial el monopolio y que esté en manos de la sociedad el reflejo de los sentimientos de lo que es justo, cosa que no tenemos en México. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es negarle el monopolio en la seguridad al gobierno de la seguridad, que la gente tenga el derecho de defenderse del policía si el policía no está haciendo su jale. En Suiza, que copiaron la Constitución de Estados Unidos, hombres y mujeres están obligados a estar todos armados, todos entrenados, porque la población es el ejército de Suiza. En Suiza no ocurren asesinatos, no hay políticos famosos. Ni en Dinamarca. Bueno, el punto es que al último, nuestras instituciones, el voto secreto, todo el fraude, es un reflejo, y perdona la palabra, no sé si sea un swear word, una palabra mala. Sí. Nuestras instituciones son el reflejo de los ojetes que somos los unos con los otros, porque nadie tiene que asumir responsabilidad personal por el fraude. Porque en nuestras instituciones hay un grupo de personas que se benefician haciéndole daño a otro grupo de personas.
Y esto cambia de la derecha a la izquierda, a la izquierda a la derecha. Los neoliberales le hacen daño a los pobres, los socialistas le hacen daño a los de clase media, y todo el mundo está queriendo agarrarse del garrote para beneficiarse del fraude, pero la única forma en que el país no se empeore y que las cosas no vayan de mal en peor, porque el fraude nunca te lleva a buen puerto, es quitar ese fraude, es desaparecer el fraude. Nosotros lo entendemos muy bien. Yo no te puedo obligar, Carlos, a que participes en un contrato conmigo. No. Yo no te puedo decir que muchas gentes votaron por mí y te escojo a ti para que me obedezcas, porque eso no es un contrato válido. Un notario te mandaría con un psiquiatra si le reclamas, si le pides que te autorice ese tipo de poder. Los que tienen conflictos de intereses, los que ya están chupando la ubre gubernamental, participan en las elecciones como todos los que tienen la bota en el pescuezo. Entonces, el principio que debemos de seguir para tener un reclamo a la decencia y la moralidad es la igualdad ante la ley, porque la ley es igual para todos. Y en teoría. No, es igual para todos. Para López Obrador no. Bueno, lo que digo es que desobedecemos la ley a nuestra propia maldición. Pero la ley es perfecta en ese sentido y es justa en ese sentido. Pero las leyes no se hacen, las leyes se descubren. Se descubre el principio de la paz en la sociedad, y la forma en la que se descubre es que se aplique a todos por igual. Ya cuando un principio es dañino para uno, que no se le puede aplicar a otro. Nuestros legisladores son estos individuos en la sociedad que hacen reglas para los mortales de las cuales ellos están exentos de obedecer. Sí, como las leyes fueron hechas para que los otros la obedezcan. Pues básicamente, nomás cambiamos la monarquía y la nobleza por un sistema en el que todos pueden ser nobles y todos pueden ser el rey o el dictador. Pero esa injusticia de reclamo a un poder usurpado, porque al último violar la ley es una usurpación de poder. No importa que tengas el reclamo de que alguien te lo dio, o que siempre ha sido así, o de que es una estupidez que heredamos y que seguimos religiosamente sin importar las consecuencias. Yo creo que tenemos que ser conscientes y pensar, porque mira, John Stuart Mill, un pensador inglés, dijo algo que siempre me ha parecido muy profundo. Dijo que hay una conexión inseparable entre la libertad y la verdad. Claro. Y van de la mano. Y cuando tú le prohíbes a alguien expresarse, le estás violentando el derecho a toda la humanidad a la posibilidad de la verdad. Y si están equivocados, le estás robando a toda la humanidad a la comparación de la verdad frente al error. Y en ese sentido creo que de lo que no hablamos y que tratamos como una vaca sagrada que nadie puede tocar es la democracia electoral en nuestro país. Y yo creo que es un fraude tan consumado y tan ridículo, porque te pongo este ejemplo que para mí es el más vívido que vivimos hoy en día. López Obrador, el presidente, prometió que iba a devolver el ejército a los cuarteles en su campaña. Lo dijo. Pero ya siendo electo, está militarizando casi toda la esfera de la vida. Es una violación flagrante a la Constitución y es un insulto a todos los mexicanos. Pero a él no le importa. No le importa que no le importe a él no es lo importante. Lo importante es que nosotros no estamos reaccionando y no estamos reclamando lo que sí es nuestro, porque en este país todos somos iguales. En esas esferas te vienen con el cuento, es cierto, te vienen con el cuento
de que la propiedad de la nación o que los recursos de la nación de alguna manera son de nosotros y se usan para nuestro beneficio. ¿Cuándo es la última vez que un político o un líder electo nos ha dicho, oye, vamos a dividir todo esto y a cada quien le vamos a dar su parte para que cada quien tenga injerencia y se le respete su albedrío de decidir qué vamos a hacer con este recurso? Pues la razón por la que nunca preguntan eso es porque nunca ha sido nuestro. Es un engaño consumado en el que terminamos todos pagando un costo estratosférico, costo de oportunidad, costo social, costo nacional, porque estamos en el margen. El economista Friedrich Hayek, que ganó el Premio Nobel de Economía de 1974, él dijo que el conocimiento es disperso, es imposible que centralizar la toma de decisiones sobre una economía en manos de pocas personas. ¿Por qué? Pues porque donde no tienes muchos actores decidiendo, lo que termina sucediendo es que terminas con la máxima ineficiencia, la máxima corrupción al más alto costo. Ve cualquier empresa nacional y es exactamente lo que tienes. Eso no nos beneficia a los mexicanos. A ver, llevan 3 años, 7 meses. ¿Quién paga a los abogados? Pues la fiscalía es quien está procurando la justicia. Pero este es el primer caso en el que las víctimas de delincuencia organizada están coadyuvando con la fiscalía, porque estamos tan divorciados de la realidad que la fiscalía, cuando acusa a alguien de delincuencia organizada, el ofendido es el Estado, por el amor de Dios. Sí. Estos juicios deben de estar en el Internet y deben de ser públicos para que todo el país, especialmente la gente donde se cometió el crimen, pueda ver a quién se le acusa, quiénes son y saber quiénes son sus vecinos, porque se oculta en la secrecía y se tapan el ojo al macho, y es como un juego de la procuración desde el gobierno central de pégale la cola al burro y de palos de ciego. Sí. Es infantil realmente. ¿Cómo puede Atypical ayudarte? ¿Cómo quieres concluir el programa hoy? Pues realmente yo creo que esta conversación tiene mérito propio. Sí. Yo creo que yo no necesito convencer y tener un instrumento de propaganda. A mí me gustaría que nuestras universidades y nuestra sociedad empiece realmente a cuestionar el vínculo que hay entre nosotros y quienes tienen poder en nuestra sociedad. Porque la libertad, la vida y la propiedad son derechos que Dios nos dio. Sí, claro. En ese sentido, todos somos iguales. Y nadie tiene derecho a hacerle daño al prójimo. Y si te hacen daño o me hacen daño, tengo todo el derecho de defenderme. Y cualquier autoridad que me lo prohíbe o que me lo niega es una institución criminal. Ellos no son servidores públicos, son tus enemigos. Aquí está tu casa. Un favor. A Andy, un beso. A todos tus hermanos, a tus mujeres, a toda la familia. Atypical, como siempre, les manda un beso muy, muy grande. Los apoyamos al 100%. Tú sabes que es tu casa. Y las veces que necesites venir para que se haga justicia, Atypical estará contigo siempre. Encantado de platicar contigo, Carlos. Y nomás quería comentar que aunque en nuestra religión se vale a familias grandes, mi papá tuvo 5 esposas y 52 hijos, creo que en nuestra cultura siempre ha sido así. Sí. Todos nuestros héroes han tenido algunas mujeres
y esto no es foráneo en nuestra cultura. Nomás nosotros lo hacemos de una manera en que reconocemos a todos los hijos y se hace abiertamente porque creemos que es importante la honestidad. Yo lo dije desde el principio, nadie se va a engatusar con nadie si no le cumplen los cuidados básicos de una buena educación y un buen crecimiento, ¿no? Dios te bendiga. Igual, Carlos, y pues gracias por invitarnos. Que todo salga. Y querido público, nos vemos mañana lunes a las 9 en ¿Por qué? Ha sido un placer, como siempre es un placer, Julián Levarón, tenerte aquí en tu casa. Muchas gracias. Tengan un día lindo hoy domingo y nos vemos mañana, Dios mediante, 9 de la mañana en ¿Por qué? Gracias a todos. Thank you, Joe. Dios los bendiga a todos. Familia Tipical, qué gusto de verlos. La carta que he escrito este jueves para Typical TV se la dirigí a la corrupción. Y que como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates y amigos. Muy bien, mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la corrupción. Y entre paréntesis, no que ya te había sido. Antes tengo un prólogo. Al despedirse de su primera y única visita a México del fundador y creador de la Escuela del Surrealismo, André Breton, hizo el siguiente comentario. Y se los reproduzco literalmente. En México no existe el surrealismo, porque México es el surrealismo. Ahí se los dejo. Bien, vamos a la carta. Desestimada corrupción, ¿sabes por qué te escribo con toda la rabia del mundo? Porque nuestro adorado candidato, presidente Andrés, nos informó hace 5 años con bombo y platillo que ya te habías largado de México para siempre. Nuestro idolatrado dictador tropical Andrés nos lo había dicho y como yo y los otros 130 millones de mexicanos, le creímos. El cacique Andrés nos los juró. Él nos juró que había acabado contigo en la primera semana de su gobierno. Pero ¿qué crees, corrupción? El Mesías se equivocó y no fue así. Para nuestra desgracia, las raterías siguen a todo lo que da. Han transcurrido 5 años de raterías. El gabinete de Andrés y sus familiares y amigos van a terminar más ricos que Alibaba y los 40 ladrones. Me imagino que tú, mi querida corrupción, estás muy enterada de las raterías en Segalmex, que ha sido 5 veces más grande que la cuenta maestra. También supongo que estás enterado de las raterías de la disque gobernadora ganadora del Edomex, Delfina no sé qué. Y también me imagino que conoces la tranza que cometiste en el INAI, que también para mí es un gran ejemplo. Fíjate que en el INAI, las basuras de los senadores de Morena prefieren desobedecer a un juez que nombrar a los 4 comisionados para que estos sigan investigando todas las raterías y robos del gabinete de nuestro predicador, don Andrés. Y supongo que también estás enterado que nuestra Suprema Corte de Justicia tiene a 8 ministros honestos y a 2 ministras súper ratas y a un ministro que nació en Saturno. Una de estas ministras está casada con el mejor amigo y biógrafo de Andrés. Y la otra es una ministra que soborna a una juez para que ella diga que la ministra de Riobó no se riobó su tesis, pero que siempre sí se la había riobado. Ahí te va otra. Una jueza dio la orden para que el Tlatuani reciba a la senadora Xóchitl Gálvez para un derecho de réplica. ¿Pero qué crees que pasó?
El miedoso de Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus senadores, desoyó la instrucción de la jueza y tampoco la recibió. No hay duda que el miedo anda en burro, ¿verdad, corrupción? Otra más. Los precandidatos de Morena ya iniciaron sus precampañas presidenciales. ¿Pero qué crees? La ley dice claramente que el proceso presidencial arranca en el mes de noviembre. Pues, ¿qué crees que pasó? No le hicieron caso a la ley. Los cerdos de Morena inventaron un nombre raro para disfrazar la precampaña y permitir que ante sus candidatos hagan la precampaña 120 días antes de lo permitido. Y la última, el médico asesino más grande de la historia de México, un tal López-Gatell, suspendió por sus ovarios, y lo digo bien, las normas oficiales para proteger a sus doctores de cualquier demanda. Corrupción. Me tengo que ir. Lástima que no pude platicarte de la destrucción del ecosistema en Quintana Roo. Tampoco de los negocios y gastos de sus colaboradores y familiares de ya sabes quién, ese mero. Ni de las licitaciones que se han hecho en la Secretaría de la Defensa, ni tampoco de lo que va a seguir. Maldita corrupción. Tengo una sola opinión. Sin duda alguna, qué mierda de gobierno. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo día y un lindo fin de semana. Sigan viendo Atypical todos los días y nos vemos el próximo jueves. Buen día.